Señor Jesús, quiero estar atento a lo que tú quieras decirme. Tomo tu palabra, la hago mía y haz lo que tengas que hacer en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu. Me declaro libre de toda aflicción, de toda molestia, de toda ira, de todo resentimiento. Tú limpias mi corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ¿no? Nos hemos preparado para que Dios comience a hacer algo en nuestras vidas. Dice la historia, mis hermanos, que en el año 1918, un soldado se recuperaba en un hospital de una ceguera temporal. Dice que estando en aquel lugar recuperándose, él estaba consolado y alegre de saber que su país estaba a punto de ganar una guerra. Pasados unos días, este hombre recibe una noticia fuerte. Su sueño, lo que él anhelaba, se tornó en una pesadilla. Al saber que casi 2 millones de soldados que peleaban junto a él perecieron inútilmente, porque su país fue derrotado. Fue tal el resentimiento que se fomentó en el corazón de este hombre, fue tal cual el resentimiento que comenzó una amargura en él, que juró en algún momento vengarse de tal humillación. Este fue el principal impulso que provocó la Segunda Guerra Mundial, a causa de un hombre que se llenó de ira, enojo y de resentimiento. Esta guerra mundial, esta Segunda Guerra Mundial, provocó 60 millones de personas muertas, el 2% de la población mundial en aquel entonces. 60 millones de personas perdieron la vida en una guerra mundial que comenzó por el resentimiento de un hombre psicópata llamado Adolfo Hitler. El resentimiento que operó en él, tal cual es el poder destructivo del resentimiento, tal cual como este ejemplo real, porque pasó en nuestra historia. El resentimiento provoca guerras, quita la paz, hace conflictos, trae amargura. Este hombre estaba contento porque habría de ganar, pero resulta que no fue así. Y comenzó a pasar en él algo fuerte llamado resentimiento. Del resentimiento quiero hablarte en esta mañana. El resentimiento no opera solamente en aquellos que no son cristianos, opera también en la vida de muchos cristianos. Y quizás en esta mañana hay gente aún con resentimiento. Y Dios te hablará a través de esta palabra. Pero déjame decirte lo que dice la definición acerca del resentimiento. La palabra resentimiento tiene como origen 2 vocablos provenientes del latín, como son el re, que expresa repetición, y sentire, que significa sentir. Su traducción sería resentir, volver a sentir. Es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos que se manifiesta en palabras o actos hostiles. El resentimiento implica resentir una y otra vez el disgusto, el rencor, la angustia por lo que ocasionaron un daño. Es volver a sentir una sensación, un sentimiento fuerte y negativo una y otra vez. Es el sentimiento más negativo que podemos sentir nosotros, los seres humanos, que nos provoca bronca, ira, enojo, a causa de un daño que supuestamente nos hicieron. Este es uno de los sentimientos que más perduran en nuestras vidas, porque traspasa el tiempo. Es un sentimiento que puede ser arrastrado por décadas, por años. Y contaban esta mañana que también es un sentimiento que trasciende la vida y la muerte, porque hay muchos que siguen sintiendo resentimiento en algunas personas que ya no están en este mundo.
gente que partió, gente que no está, pero aún en alguien puede existir un resentimiento por lo que hizo o por lo que no hizo, por el daño causado en algún momento. Y aún sin estar, sigue estando resentido. En la convivencia diaria, mis hermanos, cada uno de nosotros es inevitable los roces con las personas, las diferencias. Muchas veces padecemos de heridas y agresiones que van más allá de nosotros. Pueden ser voluntarias o involuntarias, pueden ser provocadas o no, pero pasan ese tipo de cosas en nuestras vidas que si no las sabemos llevar, si no sabemos dominarlas, terminan siendo en una herida y un enojo y una amargura en nuestro corazón que se transforma en un resentimiento que provoca enfermedades, provoca guerras, provoca conflictos. El resentimiento, mis hermanos, es el cáncer del alma. Es una herida interior que va brotando en nosotros y nos va lastimando por dentro. Quizás en tu estado físico nadie ve nada, pero nadie puede saber que dentro de tu interior hay algo arde de ira y enojo hacia alguien o hacia algo que te pasó a ti en tu vida. Por eso digo que es un cáncer, algo que viene de adentro y te termina destruyendo. Es el veneno que yo me tomo esperando que le haga daño a otro. Es el deseo de hacer que alguien pague por el daño que me han hecho. Quiero que alguien pague, el que me hizo mal tiene que pagar. Es un sentimiento de venganza. ¿Y saben lo que nos dice la palabra de Dios acerca del sentimiento de venganza? Se los voy a leer. Dice en Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué difícil es no vengarnos. Qué difícil es no tomar cuenta de algo que nos hicieron. Nuestra reacción humana es ir al encuentro, ir al golpe, tomar venganza por lo que nos hicieron. Pero no es la actitud que Dios quiere para sus hijos. Nada es tan persistente como el resentimiento, nada dura tanto como el resentimiento. Es una de las heridas más profundas que puede tener una persona. Es como una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. No sé si ustedes han visto a alguna persona resentida. Yo sé que sí. Una persona resentida es una persona que siempre está angustiada, que siempre está enojada, que siempre está irado y que si se toca determinado tema o se toca alguna cosa o se produce una discusión puede estallar la bomba atómica. Personas que están molestas, resentidas. Es un sentimiento negativo que te esclaviza, que te tiene atado a una situación y aún atado a una persona. ¿Saben qué, mis hermanos? El resentimiento muchas veces es un producto de una sola persona. ¿Por qué? Porque el que está resentido es el que siente. El supuestamente ofensor, ni se enteró quizás de que cometió una ofensa. Muchas veces nosotros nos podemos sentir resentidos con alguien y ese alguien ni supo que nos hizo algo malo. Esta mañana le decía que qué cuidado tenemos que tener los hombres. Las mujeres son mujeres que no se olvidan de nada de lo que digamos o hagamos. Tienen como un casillero especial donde van guardando las macanas que nos mandamos o las cosas que dijimos. Y a veces nosotros ni nos acordamos de qué cosas dijimos, pero ellas tienen una memoria especial. Y hay que tener cuidado con las cosas que hacemos, mis hermanos, realmente. Porque alguien puede sentirse ofendido y aquel que está resentido es como le decía, es estar atado a alguien que te hizo algo. Y es una situación que la vivís vos nada más. Quizás la otra persona ni se percató ni le importó lo que sucedió. El único afectado somos nosotros. El resentimiento te roba la paz, te roba la felicidad, el goce y el disfrute de todo lo que Dios te ha dado. ¿Se ha visto una persona amargada? ¿Se ha visto alguna vez alguna persona triste, mal por alguna situación? Verá que no disfruta nada de lo que tiene.
Vemos así gente que tienen todo, tienen su buena casa, su buen auto, tienen todo lo que necesitan, su profesión, pero no son felices a causa de algo que está pasando en su vida y es causa de la amargura, del resentimiento por algo que han vivido desde hace mucho tiempo. Quizás algo que para alguno quedó en la historia, pero para esa persona no, sigue persistiendo, sigue estando y hace que no disfrute nada de los beneficios de Dios, de las bendiciones de Dios para su vida. Mis hermanos, el resentimiento cambia hasta nuestro carácter. El resentimiento hace que tu cara cambie, que tengas una cara de amargado, que tengas una cara de amargada. Cambia tu carácter, tu forma de expresarte. Provoca conflictos. Cuando estás amargado, cuando estás así resentido, provocas un caos en donde te mueves. Porque los demás tienen que saber que yo estoy ofendido. Los demás tienen que saber que yo estoy mal. Te daña aún tus relaciones familiares. Pasa aún en los matrimonios, mis hermanos. Cosas que pasó quizás cuando recién nos casamos. Quizás algo que nos hizo él o ella la noche de bodas, que nos marcó para toda la vida y no nos deja disfrutar de nada. Algo que pasó antes de casarnos, la noche de boda o después. Algo que provoca que no gocemos de una libertad plena que Dios quiere darnos para cada uno de nosotros. Algo que para ti te hirió mucho y puedes tener toda la razón, pero eso significa que aún no has perdonado, que no has sido libre y eso te roba las bendiciones de Dios para tu vida. Déjame decirte también que el resentimiento entorpece tu vida de oración y de comunión con Dios. Si tú vives la vida resentido, tu relación con Dios no es correcta. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia, no estás obedeciendo. Dios te dice que tienes que perdonar y tú no has perdonado sinceramente. La relación con Dios cambia. Tu testimonio personal también cambia. Porque debemos ser personas alegres, gozosas. Hay algunos que son más serios que otros. Yo soy una persona relativamente seria. Pero no significa que no sea feliz, no significa que no esté bien, pero hay gente que marca todo el tiempo la angustia y el resentimiento y la bronca y la ira. ¿Qué testimonio estamos dando? Si alguien, algún conocido, alguien de tu trabajo, ve tu cara todos los días de amargado, de deprimido, de enojado, ¿querrá acercarse a Dios? Para vivir como vos, prefiero no serlo, te dirán. Eso no es lo que Dios quiere. El resentimiento y la amargura no da fruto de una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Es más, el resentimiento impide el crecimiento personal y el gozar de las bendiciones de Dios. Les decía al comienzo la ilustración de esto que fue real, de Adolfo Hitler. Y a veces creemos que este tipo de cosas pasan en gente malvada o psicópatas como él. O es cuestión de villanos de cuentos. Eso pasa en las iglesias. Eso pasa en nuestras vidas como cristianos también. En esta mañana daba 3 ejemplos y quiero volver a darlos también de gente que era hija de Dios, que se dejó llevar por el resentimiento, la bronca, la ira, el enojo y llegó a cometer hasta homicidio a causa del resentimiento sembrado por muchos años a través de su vida. Y uno de ellos es Caín y Abel. ¿Recuerdan esa historia de estos 2 hermanos? Que Caín mató a Abel por causa de celos y envidia porque Dios había tomado mejor y había aceptado mejor la ofrenda de Abel. Caín se llenó de ira, se llenó de resentimiento y terminó provocando un asesinato. También en los hijos de David, recordemos esa historia, cuando Absalón, hijo de David, mata también a su hermano Amnón. ¿Por qué? Porque su padre no tomó las medidas que tenía que tomar a causa de un grave problema que hubo en la familia. Su padre no tomó la determinación y este hombre veía que pasaba el tiempo y su padre no actuaba, no tomaba medidas, no se vengaba y lo que hizo fue llenar su corazón de resentimiento y terminó provocando también un homicidio. El propio David fue víctima también del resentimiento de un rey que terminó odiándolo, que lo perseguía para matarlo. David debería estar escondido en cuevas, alejándose del rey Saúl a causa del celo y la envidia que le tenía, porque Dios había quitado su reinado, porque la gente veía mejor a David que a Saúl.
el sentimiento de resentimiento, propiamente dicho, mis hermanos, va generando en ti algo que provoca tu destrucción, que provoca tu mal, que provoca lo negativo en tu vida. Y hoy en día nosotros, mis hermanos, también seguramente podemos estar viviendo un sentimiento negativo de resentimiento. La Biblia dice que Jesús vino a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando leemos esto creemos que es para aquellos que no conocen a Cristo. También hay cristianos oprimidos. También hay cristianos que están atados a la esclavitud, que también son ciegos a la hora de actuar. También pasa en nuestras vidas, mis hermanos. Quizás Dios mismo en esta mañana ha visto a alguien en este lugar que necesita ser libres de justamente de esa opresión de las tinieblas. Quiero que leamos en Hebreos 12:15, que sería el versículo principal de en esta mañana. Hebreos 12:15, dice así la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, dice la palabra del Señor. ¿Esto qué significa? Que tienes que analizarte tu interior. Tienes que mirar lo profundo de tu ser. Mirad bien, ¿no habrá algo en tu interior que te deje de alcanzar la gracia de Dios? Te lo decía al comienzo, gente que tiene todo pero no es feliz. Porque hay algo que está procurando en su corazón y ha brotado una raíz de amargura por alguna situación vivida en el pasado, que en vez de quedar atrás, la traemos al presente, continuamente repitiéndolo, recordándolo, reviviendo cada momento feo y asqueroso que hemos vivido en nuestras vidas. Dice, mirad bien, en esta mañana yo te invito, mira bien tu corazón. ¿No habrá algo que esté estorbando las bendiciones de Dios para tu vida? Dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios son sus bendiciones, son todo lo bueno que Dios tiene para ti. Pero brotando esa raíz de amargura, eso te está librando de vivir las bendiciones de Dios, de obtener milagros en tu vida, a causa de que hay algo que está generando una raíz de amargura. Y lo que me gusta más, lo que dice al final, dice, y por ella muchos serán contaminados. Esto nos dice que a causa de tu sufrimiento, a causa de tu angustia, a causa de tu enojo, a causa de tu resentimiento, a causa de lo que vos no te librás, estás estropeando la vida de muchos que te rodean. ¿No has visto en algún hogar, en alguna casa, alguien que es un amargado? Alguien que está siempre enojado, estropea la vida de los demás. Dice la Escritura, muchos serán contaminados. Si tenés un corazón herido, un corazón que no perdona, si aún siendo cristiano no has sido libre de eso y hay resentimiento en ti, le vas a estropear la vida de los que te rodean. Porque si yo no soy feliz, los demás no lo van a hacer. A veces inconscientemente no nos estamos dando cuenta que estamos arruinando la vida de los demás. Cuando tú vives una vida amargada y de enojo, no solamente estás afectando a tu cónyuge, quizás tu problema es con tu cónyuge, pero también tus hijos están viendo que no son felices. Tus hijos también están viendo la discordia, las peleas. Quizás estás estropeando la vida de los demás a causa de no soltar y de no perdonar a quien tengas que perdonar, independientemente de lo que te hayan hecho, grave o no. Pero tienes que perdonar para no estropearle la vida de los demás. Yo he vivido y he estado con gente realmente amargada que lo único que hace es quitar la paz del hogar, la paz de la familia. Si en un matrimonio hay uno que no perdona, mis hermanos, si hay uno que guarda un rencor de algo que pasó hace muchos años, continuamente estarán recordando esa situación y no estarás disfrutando el matrimonio que Dios ha diseñado para ti. No estás disfrutando a tu familia, no estás disfrutando a tus hijos a causa de ese resentimiento que opera en ti. Quizás en esta mañana Dios ha visto familias, matrimonios dañados, con discusiones y peleas continuamente. ¿No será que tenemos que preguntarnos qué será? ¿Qué será que está pasando en mí? ¿Qué será que estará pasando en mi familia? ¿Qué será que está pasando con mi cónyuge? ¿Por qué discutimos tanto? ¿Por qué peleamos tanto? ¿No será que hay alguna raíz de amargura? ¿No será que hay un resentimiento guardado y que ni siquiera lo has expresado? Yo sentía cuando preparaba este mensaje, mis hermanos, para esta reunión, sentía que hay matrimonios a punto de flaquear.
que hay familias a punto de destruirse a causa de un resentimiento de una persona. Y aclaro, la pareja somos dos, pero hay uno que muchas veces guarda resentimiento. Quizás la otra parte está dispuesta a que se olvide de esa situación, pero hay uno que no. Y esa causa de no perdonar, esa causa de no quebrantar ese dolor, está provocando que una familia se venga abajo. Quizás haya un matrimonio aquí que tenga que sanar su corazón. Quizás haya un matrimonio aquí, alguien tiene que perdonar, alguien tiene que ceder para que no se venga todo un mundo abajo. Porque cuando tú te separas, cuando tú te divorcias, cuando tú haces algo, no te afecta solamente a ti y a tu pareja, afecta a toda una familia, afecta a tus hijos, afecta a la realidad de tus hijos. Y le estás dando una enseñanza no muy de acuerdo a lo que Dios quiere. Y aún más, déjeme decirle, si te has unido a alguien y no ha sido la voluntad de Dios, Dios puede transformar todas las cosas para bien. Dios puede hacer que algo nuevo se produzca para que no se provoque un caos en medio de una familia. Quizás alguno está viviendo un resentimiento por consecuencias de errores del pasado. Y Dios quiere sanarlo en esta mañana. Mis hermanos, quiero, aparte de darte la definición, aparte de decirte lo que es el resentimiento, quiero decirte qué hacer con el resentimiento cuando nosotros lo tenemos. ¿Te has preguntado qué tengo que hacer? Sin duda que hay una palabra que viene a tu mente enseguida. Y lo he nombrado hace varias veces, que es el perdonar. Pero antes que perdonar, yo creo que muchos tenemos que lidiar con nuestro orgullo. Muchos de nosotros tenemos que romper el orgullo de pedir perdón, de arrepentirnos de eso. Hay muchos que somos cristianos y somos muy orgullosos a la hora de pedir perdón y disculpas a alguien. No queremos dar el brazo a torcer, pero debemos de hacerlo, humillarnos. Esa es la actitud que un cristiano debe de tener, aunque hayas hecho tú el mal o aunque haya sido otro el que te hizo el mal. Debemos de humillarnos y pedir perdón a los demás. Ese es el primer punto, perdonar, mis hermanos. El perdonar no es negar que algo malo sucedió. Nadie puede decirte que no te hicieron daño. Nadie puede decirte que no viviste una vida angustiada de maltratos, de golpes, de insultos. Nadie puede negarlo porque es una realidad. El tema es reconocerlo y abandonarlo, no guardarlo, no dejarlo en nuestro corazón porque eso va a ir brotando en cada discusión, en cada pelea y pasarán los años y seguirás con ese rencor en tu corazón. El perdón, mis hermanos, es una decisión que debemos de tomar, de renunciar a la ira, al enojo por todo lo que yo he vivido. Te decía hace un rato que también es un mandato de Dios y aquel que no lo hace, aquel que no perdona porque es un mandato de Dios, está en desobediencia. Por eso no ve la mano de Dios haciendo algo en su vida porque vive en desobediencia. El perdón, mis hermanos, también es la clave del éxito de cualquier familia, de cualquier hogar. Si tú quieres vivir una vida y tener un hogar, una familia bendecida y en éxito, tienes que saber perdonar, porque todos fallamos. No falla el otro, pero también nosotros fallamos. Y esto es un continuo perdón de unos a otros. Y es la única forma de vivir una vida saludable y de éxito en nuestras vidas. Sabiendo perdonar las ofensas. Cualquiera de nosotros tenemos momentos de ira y de enojo, que quizás decimos lo que no debemos de decir, pero debemos saber perdonar y no guardarlo en nuestro corazón para que no comience un gran fuego que pueda dañar todas nuestras vidas. Marcos 11, 25, 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Querés que Dios te perdone? ¿Querés que Dios te limpie? Entonces comienza a perdonar a otros, aunque haya sido algo muy difícil. Sin duda que el perdonar no es cosa fácil, mis hermanos. Cada uno de nosotros lo vivimos. El perdonar cosas que nos dañaron es algo muy difícil, pero es un proceso de Dios que comienza con la decisión de querer perdonar. En Efesios 4, 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando estamos ofendidos, cuando estamos rencorosos, cuando estamos en resentimiento, lo primero que sale es el enojo, la ira, la gritería, la angustia.
el decir cosas malas. Y eso no es lo correcto. Dios dice que debemos ser benignos unos con otros y perdonarnos unos a otras. Esa es la voluntad de Dios. Y a la hora de perdonar, mis hermanos, muchas veces pensamos que hay que perdonar a otros y pasan la gran mayoría de nuestras frustraciones, errores o cosas feas que hemos pasado a causa de otra persona. Pero hay cosas que también, hay veces que hay que perdonarse uno mismo por las cosas que no hizo, por no haber actuado a la hora de actuar, por no haber hecho lo que no hice. Muchas veces nosotros estamos resentidos con nosotros mismos. Perdí mi matrimonio, perdí mis hijos, porque no actué, porque no hice. Perdí esto o aquello a causa de que no actué y estoy resentido conmigo mismo. Hay que aprender a perdonarse a uno mismo. También, mis hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Miren lo que le voy a decir a Dios, porque a veces creemos que Dios nos ha ofendido. Y Dios no es un Dios que se equivoca. Vale la pena decirlo. A veces nos ofendemos tanto con Dios. Creemos que Dios está en deuda con nosotros, porque Dios me hizo esto, porque permitió esto, y nos enojamos con Dios. Yo creo que en esta mañana hay alguien que tiene que pedirle perdón a Dios por tener ese corazón, por tener esa molestia en su corazón. Alguien tiene que perdonar a Dios por lo que Él permitió pasar. Alguien tiene que perdonar también, mis hermanos, a aquellas personas que ya no están. Y el rencor y la angustia vivida en el pasado, si esa persona ya no está, no tienes por qué volverla a vivir. Tienes que olvidar, dejarlo atrás. Lo segundo que tendríamos que hacer también para dejar el resentimiento, mis hermanos, es renunciar al deseo de venganza. Deberíamos ir a la presencia de Dios y renunciar, pero Dios comienza con ese proceso de restauración en nuestras vidas. Renunciar al deseo de pagar, renunciar al deseo de que el derecho de que yo tenía, renunciar a que otro pague por lo que me hizo. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Parecido al otro versículo que leímos hace un rato, que habla de que no paguemos mal por mal, que la venganza es de Dios. Pero tengamos cuidado, mis hermanos. A la hora de pedir venganza, te vuelvo a decir, muchas veces estamos tan enojados aún con las personas que amamos, que es más fuerte el odio que el amor, que el enojo que el amor mismo. Es uno de los sentimientos que son más fuertes que el mismo amor, cuando debería ser al revés. Dice la Escritura que el amor echa fuera el rencor, pero muchas veces es al revés. Muchas veces el odio y la ira es más fuerte, y a la hora que queremos venganza nos olvidamos que la persona que le estamos pidiendo venganza y nuestro enojo está guiado hacia él es la persona que amamos, es la persona que tenemos a nuestro lado. Por eso es necesario saber aprender a perdonar. Porque si sientes eso, es algo que el diablo ha puesto en tu corazón para que te estés enfurecido con la persona que amas y no disfrutes de lo que Dios te ha dado, mis hermanos. Así como te di ejemplos de personas que bíblicamente fueron resentidas, te voy a dar un ejemplo de alguien que no dejó sumergirse en el resentimiento y supo perdonar a tiempo, a pesar de haber sido una persona que tenía los motivos suficientes para odiar, para estar molesto, para tomar venganza. Y es el caso de José de Egipto, aquel que sus hermanos lo maltrataron desde chico, que no lo bancaban desde chico, aquel muchacho que fue odiado por sus hermanos y lo vendieron como esclavo, lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, fue preso, vivió años y años preso y esclavo hasta que Dios lo levantó. Pero llegado un momento, él tuvo la oportunidad de vengarse y no lo hizo. Y en la palabra de Dios dice, en un pasaje, dice José: ustedes pensaron mal para mí, hacia sus hermanos, ¿no? Ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron para mal, pero Dios transformó para bien. Este hombre pudo entender el sentido de muchas cosas, que a pesar de que vivió tiempos fuertes, tiempos duros, tiempos donde sufrió, tiempos donde le hicieron mucho daño, eso
era porque Dios lo iba a usar para bien, lo transformó para bien. Yo no sé qué has vivido, qué trauma tienes, qué viviste en tu infancia, quién abusó de ti, quién hizo algo indebido, quién te maltrató. Pero Dios puede transformar esas cosas para bien y puedo entender que eso puede cambiar en las manos de Dios. Hay veces que no entendemos nuestro sufrimiento y a veces nuestro sufrimiento es que Dios está procesando algo en nosotros. Algo tiene que cambiar. Les decía el caso de David escondido en cuevas por años a causa de Saúl. Pero Dios estaba tratando con su corazón, estaba tratándolo y amoldándolo. Cuando tú sufres algo, Dios puede estar tratando contigo y puede transformar todas esas cosas para bien. Mis hermanos, David pudo haber tomado también venganza y no lo tomó. Tuvo a Saúl al lado suyo, dormido. Ni cuenta se dio que estaba David al lado de él. Pudo haberlo matado y fue incitado a que lo matara, pero David dijo, no mataré a aquel que es el siervo de Dios, aunque con sus errores. Y esta mañana decía también que hay gente que ha venido a esta iglesia, hay gente que ha venido a este lugar dolidos con algún líder, con algún pastor, con alguna iglesia. Y hay una cadena de opresión que lo sigue arrastrando desde donde estaba hasta donde está ahora. Porque no ha soltado perdón, porque ha habido enojos con alguien. Esa persona, con sus miles de errores, que por supuesto los tendrá, aún sigue siendo siervo de Dios o sierva de Dios. Aún con sus errores, porque tú y yo tenemos errores y Dios nos sigue usando. Dios está usando un pecador aquí para que les hable. Dios nos usa. Aún ahí sigues teniendo una atadura que tienes que ser libre del rencor, pedir disculpas, o volver o quedarte, pero libre de esa atadura, libre de esa opresión, porque no va en ir cambiando de lugar en lugar para ir olvidando, y no terminas olvidando porque hay una raíz de amargura y de rencor en tu corazón. David no se dejó dominar por ese resentimiento y no puso manos sobre la vida de Saúl. Déjame decirle, mis hermanos, que para terminar, el resentimiento no solamente provoca cosas en nuestro interior, sino también que produce algo en nuestro cuerpo. Dice que el resentimiento trae trastornos físicos y traumas mentales. ¿Saben que el resentimiento, la ira y el enojo producen enfermedades? Yo sé que médicamente fue comprobado de que el estar enojado, el estar todo el tiempo molesto, produce algo en nuestro cuerpo y por eso muchas veces estamos enfermos a causa de la falta de perdón, a causa de no soltar algo que nos amarga por siempre. Hay gente que se daña su corazón por estar todo el tiempo en angustia, en soledad, en tristeza. Su corazón se daña y así todo su cuerpo también. Ahora, si en esta mañana notamos que todavía hay resentimiento en nosotros, esto delata que hay algo que no está bien en nosotros y que tenemos que ponernos a cuenta con Dios en esta mañana. Eso delata que estamos viviendo más en la carne que en el espíritu. Si viviéramos más en comunión con Dios, si buscáramos más su palabra, esa sensación y ese pesar estaría quedándose por el camino. Pero si todavía hay una raíz de amargura, si todavía estás resentido con alguien o con la situación que viviste, eso quiere decir que le estás dando lugar más a tu carne, a tus pensamientos, que a lo que Dios dice. Hay gente que está trastornada mentalmente por el resentimiento, que estropea la vida de los demás, te lo decía hace un rato. No debemos ceder, mis hermanos, al enojo, a los deseos de venganza. Derrotemos al resentimiento con el perdón y con el amor de Dios. No permitamos que el enemigo siembre la semilla del rencor y del resentimiento, mis hermanos. Para finalizar, quiero decirle un último versículo que detalla un poquito más todo esto. Dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojate cuando tengas que enojarte. Pero no dejes que ese enojo siga estando en tu corazón. Es preferible que lo discutas, que lo hables con la persona. Es preferible que en tu matrimonio lo hables y dejen claro esa situación para que no comience a aparecer raíz de amargura en tu corazón y eso haga que no disfrutes la bendición de Dios, la gracia de Dios en tu vida.
Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, no des lugar al diablo, que tu enojo no sea mayor, no dejes que tus pensamientos y el obrar del diablo en tu mente haga que eso se estire cada vez más y cada vez sea más grande. No le des lugar al diablo. Dios quiere que vivas una vida de paz y no de guerra, no de conflictos. Dios quiere que en tu hogar haya una verdadera libertad de Dios, que puedas demostrar que ahí vive Dios en medio de todos nosotros. Te invito, mis hermanos, que en esta mañana puedas entender y comprender y que puedas analizarte en esta hora si todavía no está operando en ti alguna raíz de resentimiento y angustia. Algo quizás está provocando que no vivas las bendiciones de Dios. Algo está provocando que no haya paz en tu hogar. Algo está provocando que ya no mires de la misma forma a tu cónyuge. Algo está provocando que no tengas paz en tu hogar. Te invito a que en esta hora tú te pongas a cuentas con Dios. Si Dios ha hablado esta palabra, ha sido porque algo tú puedes hacer. Dios quiere darte libertad, sanar tu corazón, sanar tu vida. Dios quiere que realmente vivas el evangelio pleno. Que habrá momentos de dificultad, lo habrá. Que habrán más ofensas, lo habrán. Que habrán más enojos, lo habrán. Pero no dejes que en tu corazón se germine un resentimiento que provoque una guerra y una destrucción. Quizás haya algún matrimonio que tenga que ponerse a cuentas con el Señor y entre ustedes también. Quizás haya padres que tengan que pedirle perdón a sus hijos y hijos que tengan que pedirle perdón a sus padres por algún resentimiento, alguna pérdida. Quizás hay hijos ofendidos con sus padres porque lo abandonaron, porque lo dejaron, porque abusaron, porque no le dieron el cariño que merecían. Yo creo que tenés que pedir perdón y renovar eso y ser libre. En esta mañana tienes que ser libre de esas cadenas que te están sujetando. Ponte de pie un momentito y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que en esta hora nos liberte realmente. Suelta el perdón. Libérate de esa opresión que no te deja disfrutar. Y una de las cosas que el enemigo ha hecho en este tiempo es quitarnos el goce y el disfrute de todo lo que Dios nos ha dado. Él se especializa en que nada de lo que tienes lo disfrutes. Él quiere que no vivas esa gracia que nos hablaba en Hebreos recién, Hebreos 12:15. Que haya algo en tu interior y en tu mente que no te deje disfrutar. Tienes que disfrutar tu matrimonio, tienes que disfrutar tu pareja, tienes que disfrutar a tus hijos mientras los tienes. Tienes que disfrutar a tus padres, a tus hijos, a la familia. Tienes que vivir en verdadera paz. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias por tu instrucción, Señor. En esta hora, eterno Dios, queremos ver, tal como decía tu palabra, mirar en nuestro interior, y estamos en esta hora mirando en nuestro interior. ¿Qué es lo que está pasando que me está quitando la paz, Señor? ¿Cuál es el resentimiento? ¿Cuál es la molestia? ¿Cuál es mi amargura? ¿Qué cosas fue que pasaron en mí que me están limitando el disfrutar de todas las cosas bellas que tú me has dado, Señor? En esta hora, eterno Dios, te pido que tú estés obrando en la vida de mis hermanos, que puedan identificar, que puedan ver su dolor, ese dolor que tiene que quedar aquí a tus pies en esta hora, ese dolor, Señor, esa angustia, esa ira, Señor, ese enojo, tiene que quedar en este lugar, porque tú no has diseñado nuestra vida para vivir en derrota y en amargura, sino que tú nos diseñaste para vivir una vida abundante, de bendiciones, de alegría, de paz y de gozo. Señor, tú eres el Dios que transforma las vidas, que transforma los caracteres, que transforma nuestro ser. Quita la amargura, quita nuestra cara de enojo, Señor, y que podamos tener una sonrisa pronta para todo aquel que nos rodea. Que nuestra actitud, Señor, y nuestro carácter no cambien la realidad de mi hogar. No puedo ser yo, Señor, quien traiga, Señor, el conflicto y la guerra en mi hogar, Señor. Que sea yo, Señor, el promotor de la alegría y el gozo. Que sea yo, Señor, aquel que traiga contentamiento y no angustia en la vida de los demás. No quiero, Señor, contaminar a los que me rodean por lo que yo he vivido, por lo que me ha pasado. Porque no me olvido de tal o cual cosa, Señor. En esta hora te pido en el nombre de Jesús, sana los corazones, Señor. Sana las mentes, sana las vidas. Que mis hermanos puedan, igual que yo, Señor, vivir una vida en completa superación.
que podamos vivir una vida de alegría y de gozo y de paz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Trae, Señor, avivamiento en nuestras vidas, Señor. Ese avivamiento puede darse a través de romper toda cadena que nos sujeta, Señor. El enemigo ha hecho estragos en nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos de enojo y de maquinación continua, Señor, no provienen de ti, porque tú no quieres la división, tú no quieres, Señor, las peleas. Es el diablo que ha sembrado en mi mente cosas que no debo de tomar en cuenta, Señor. Tú puedes transformar todo lo malo en positivo, en bueno, Señor. Tú eres un Dios que puede transformar mi realidad, y todo lo que yo sentía antes, todo el amor que yo sentía hacia esa persona, tú puedes volverlo a brotar y hacerlo crecer aún más. Que el odio, la angustia, que el resentimiento no limiten lo que tú habías diseñado primeramente para mí. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás aquí para liberar y sanar, Señor. Y en esta hora lo haces, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, en esta hora quiero entregarte, Señor, todo lo que hay en mi ser, Señor. Y hazme una nueva persona. Quizás en esta mañana hay alguien que necesita la ayuda de Dios para ser libres de algo que le cuesta. El perdón cuesta, mis hermanos. Tu orgullo quizás es más fuerte, pero necesitas la ayuda de Dios. Te invito a que pases aquí adelante. Aquellos que quieren comenzar de nuevo, aquellos que quieren recuperar algo de Dios en su vida, pase aquí adelante. Si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que necesita ser libre de alguna enfermedad, pueda pasar aquí adelante y vamos a orar. Hay alguien que tiene que ser libre de angustias, de rencor, de tristeza. Dios no te ha llamado a que vivas en tristeza y en amargura. Dios te ha llamado a que vivas en alegría, en gozo y en paz. Deja tu pasado atrás. Deja el error que otros cometieron. Suelta el perdón, suelta el perdón. Y en esta mañana te digo, tienes que pedirle perdón a Dios en primer lugar. Pero no puedes pasar mucho tiempo sin ir a pedir perdón a aquel que te ha hecho mal. Aquel que quizás ni recuerda que te hizo mal, pero que en ti ha brotado un rencor tan grande que lo has odiado y has hecho mal y has pensado mal sobre él o sobre ella. Tienes que pedir perdón también. Pídele perdón a Dios por haberte ofendido con él, por lo que viviste, por lo que hiciste. Pídele perdón a Él y Dios puede restaurar tu vida. Dios puede restaurar tus relaciones. Dios puede restaurar tu familia. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar a tus hijos. Dios puede. Por eso en esta hora pon tu vida delante de Él y háblale y dile: Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento de ese dolor que había en mi corazón. Maestros, comisión, pase y vamos a estar orando por cada uno de nuestros hermanos. Van a ser ministrados por el poder de Dios en esta hora. Que Dios traiga libertad plena. Y aquellos que están en sus hogares puedan sentir también la libertad que Dios puede producir en sus corazones. No sé qué cosas puedes haber pasado, pero Dios quiere hacerte libre en esta hora. Dios quiere darte libertad completa y vivas una vida abundante de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, eterno Padre. Libertad de tu Santo Espíritu en las vidas, Señor. Padre, tu presencia que está en este lugar puede obrar en milagros y en prodigios. Yo declaro en esta hora que hay libertad, Señor, para que tú empieces a obrar en las vidas y en los corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre